Contratante de acuerdo con los artículos 1, 3 y 25 de la Ley de Prensa en vigencia y su contenido no representa la opinión de la emisora. Yo sé que el pago me tiene idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiera. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, Dr. Gustavo Salle. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Nuestro presidente de la República tiene una frase que utiliza habitualmente, la propaló en el reciente Consejo de Ministros en Fraiventos, que dice: dentro de la Constitución y de la ley todo, fuera de ella nada. Corresponde entonces que nosotros nos cuestionemos si esa frase, si esos conceptos vertidos por el señor presidente se ajustan a la verdad, se ajustan a la realidad del país, y en todo caso, si así no fuere, desmentir esas conceptualizaciones y lisa y llanamente decirle al señor presidente de la República que nos está mintiendo a los uruguayos cuando insistentemente nos dice que su gobierno obra dentro del marco constitucional y legal. Y yo creo que nada mejor que primero el análisis de la Constitución, luego las declaraciones de funcionarios de su gobierno, y tercero la verificación empírica, la experiencia de todos y cada uno de los amables oyentes. Hay un artículo fundamental en la Constitución de la República, que es el artículo 10, que está en la sección segunda, capítulo primero, artículo 7, debí decir, y que establece los derechos, deberes y garantías. Ese artículo 7 dice: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. Cuando se organiza el Estado, se le atribuye al mismo determinados poderes. ¿Para qué? ¿Por qué los ciudadanos resignamos una órbita importante de nuestra libertad y la cedemos al Estado? Precisamente para que pueda cumplir con esa asignación de cometidos esenciales para resguardar, proteger la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Entonces, a la luz de la situación real del país, una primera constatación de carácter absolutamente empírica es que cada vez más los ciudadanos ven afectados sus derechos, estos derechos en particular, y no gozan de la protección que establece la Constitución y la ley. Fundamentalmente la Constitución en este artículo 7. Evidentemente, el señor repartidor de élite, en el camión que el otro día fue ultimado, un hombre de 42 años, padre de familia, que fue ultimado de un tiro en la cabeza, el productor rural y su hermano, que ayer fueron asesinados y lesionados respectivamente en Rocha, y antes la cantidad de ciudadanos inocentes que han perdido la vida a manos de la criminalidad común o marginal, los que sufren, por supuesto,
las rapiñas, los hurtos, los que tienen que vivir encerrados en sus domicilios, tras las rejas, sobre todo la gente mayor, muy expuesta a la criminalidad común, pueden preguntarle al señor presidente: para usted, señor presidente, esta situación que estamos describiendo es cumplir con el artículo 7 de la Constitución de la República por parte del gobierno que usted encabeza. Y nosotros tenemos que contestarle que no. Le tenemos que decir al señor presidente de la República que su gobierno está muy lejos de desarrollarse dentro de la Constitución y de la ley. Muy por el contrario. Nosotros imputamos al gobierno del doctor Vázquez el haber creado una suerte de Estado terrorista, o terrorismo de Estado, o Estado criminal. ¿Por qué? Por lo que desarrollaremos a continuación. Y que no serán elucubraciones del doctor Sach, serán confesiones de sus funcionarios, es decir, de los funcionarios de confianza del gobierno. Como les dije, la primer y más importante violación de la Constitución es no garantizar los derechos básicos fundamentales, los derechos humanos de los ciudadanos. El permitir que se atente, ¿verdad?, cada vez en mayor medida contra estos derechos básicos que establece el artículo 7 de la Constitución. Esa es la primera violación de los derechos humanos flagrante de este gobierno. Es su enorme debe con respecto al ciudadano común, al ciudadano trabajador, al inocente, al hombre que sí desarrolla su cotidiana existencia conforme a la Constitución y la ley. Y no recibe del Estado la retribución en la protección que la Constitución ha concebido como esencia misma, como razón de ser del Estado. Pero hay otras violaciones de los derechos humanos tan importantes como estas, porque en materia de violación de los derechos humanos tenemos que ser contestes en que lo que importa es el hecho en sí, per se, la violación de derechos fundamentales. Y en ese sentido, amigos, permítanme que apele a una comparecencia ocurrida el 30 de agosto del 2016 ante la Comisión de Presupuesto, integrada con la de Hacienda, del directorio del recientemente creado Servicio Descentralizado INISA. Nos estamos refiriendo al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. El nombre verdaderamente es muy llamativo, pero las descripciones que emergen de las autoridades, verán ustedes que fundamentan, avalan estas imputaciones primarias que nosotros acabamos de efectuar. Comparece la psicóloga señora Fulco y dice: como es de público conocimiento, tenemos problemas edilicios, estructurales, que hacen al día de hoy no sirvan para programas de rehabilitación e inclusión de adolescentes, que es la misión y el objetivo de la administración que nos toca, es decir, prevención terciaria del delito en este sistema. La primera confesión es que, desde el punto de vista infraestructural, el instituto no puede cumplir el objetivo por el cual fue creado. Eso es absolutamente la confesión de la ineficiencia, del incumplimiento claro y flagrante de, el objetivo fundamental y la razón de ser de este instituto. Pero recién comenzamos, amigos, en este tipo de confesiones, ¿verdad? Luego continúa otra autoridad de ese instituto, el señor Katz, el doctor Katz, que es el vicepresidente, y dice lo siguiente:
estamos hablando de unos 700 o 800 adolescentes uruguayos menores de edad en conflicto con la ley, y con respecto a los cuales no solo tenemos la responsabilidad de darles casa, comida, atención médica, contención y tantas cosas más, sino que realmente lo más importante es que podamos rehabilitarlos y buscar la manera para que una vez que ellos pasen por este instituto salgan a la sociedad siendo de provecho para ella, porque van a ser nuevamente vecinos nuestros, de todos nosotros. Y si no podemos lograr ese objetivo, estamos devolviendo a la sociedad chicos en condiciones tales que van a ser usuarios del sistema de adultos, o sea que los vamos a encontrar nuevamente en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y efectivamente es lo que pasa, ¿verdad? Cuando salen de lo que era el CIRPA, dependiente del INAU, el actual INISA, Servicio Descentralizado, por lo que veremos, por las descripciones que vamos a seguir exponiendo, los adolescentes salen con una carga de agresividad, de frustración, de sentimiento de venganza, de rechazo, de comportamiento antisocial, muchísimo más importante y profundizado que cuando entraron. Y vamos a comprender, conforme a la descripción que vamos a leer, por qué ello es así. A nosotros nos ha tocado intervenir de los dos lados de la situación, de la penosa situación que significa el menor infractor, tanto defendiendo menores infractores como asistiendo a familias que vieron a sus seres queridos morir bajo las balas de menores adolescentes que tenían en su haber 4 homicidios, es decir, individuos que ya tenían una proclividad hacia la acción de eliminar a congéneres, de matar, prácticamente irrecuperables. Pero claro, en el marco de lo que vamos a describir, vamos a comprender esa carga de agresividad que los lleva a este circuito perverso y vicioso de profundizar conductas delictivas, tal cual lo describe el vicepresidente del INISA. Continúa la comparecencia, ¿verdad? Y yo quiero referirme a unos dichos de la psicóloga Fulco que entrañan una gravedad inusitada. Permítanme que les lea, amigos. El ingreso al sistema fue el descubrimiento de Uruguay que no pensábamos que teníamos. Pese a que proveníamos del sistema penitenciario de adultos, las condiciones de internación en todos los niveles resultaron paupérrimas. Lo único que uno puede sentir cuando entra a esta institución y ve a los jóvenes en la situación en la que están es dolor. Les aseguro que ese dolor realmente nos llega y es por lo cual seguimos adelante, como bien lo señaló el doctor Katz, porque nos rebelamos contra esta situación que encontramos el 20 de mayo del año pasado. Ustedes no pierdan de vista, amigos, que el gobierno del fraude amplio comienza en el 2005 y que la primera presidencia es del doctor Tabaré Vázquez. Luego dice la señora Fulco, quiero decir que este ha sido un organismo largamente invisibilizado a los horrores que hemos encontrado y los expedientes que hemos leído. Voy a repetir. Quiere decir que este ha sido un organismo largamente invisibilizado a los horrores que hemos encontrado y los expedientes que hemos leído. Esta frase es una frase edulcorada, si se quiere. ¿Por qué? Por la utilización del verbo y fundamentalmente por la adjetivación de que ha sido invisibilizado. No, cuando hay horrores en un establecimiento público, en realidad allí no se trata de que los horrores se invisibilicen. Los horrores se consuman, los delitos se consuman
y luego de consumados se encubren. Entonces, no es un problema de no visualizarlos, es un problema de consumarlos y de luego encubrirlos. Eso es lo que está describiendo la psicóloga Fulco. Está describiendo conductas de terror, de horror, que suceden en un establecimiento público del Estado, cometido por funcionarios públicos y encubierto por una cantidad de otros funcionarios públicos, que ya veremos. Iremos lentamente avanzando en este análisis de carácter jurídico para demostrar que el señor presidente Vázquez, con mucho cinismo, nos miente a los uruguayos cuando nos dice que su gobierno actúa dentro del marco de la Constitución y de la ley. Quiere decir entonces que Fulco confiesa haber encontrado horrores. Debimos comenzar una cantidad de investigaciones administrativas y del periodo anterior recibimos la finalización de determinados sumarios que tienen que ver con lo que ha sido la vida de estos jóvenes, que a mi entender supone generaciones perdidas. Quizás no reincidan por el efecto intimidatorio de esta situación de reclusión trágica, dramática, o quizás lo hagan y los encontremos, como sucedió en la franja más importante, en el Instituto Nacional de Rehabilitación a lo largo de los años, donde una gran mayoría tienen antecedentes y registro de pasajes por instituciones de la minoridad. Por lo tanto, todo esto se define en una expresión: violencia institucional, estructural, de la que todos somos responsables. Yo voy a repetir esta frase, porque esta frase es una forma de aseverar lo que tanto denunció la izquierda cuando era oposición: el terrorismo de Estado. Y entonces, en función de esta confesión de una funcionaria de confianza del doctor Vázquez, llegamos a la conclusión que el gobierno del doctor Vázquez ejerce terrorismo de Estado. Es un gobierno que ejerce terrorismo de Estado. Yo acuso al gobierno del doctor Vázquez públicamente de ser un gobierno violador de los derechos humanos por ejercicio del terrorismo de Estado. Voy a repetir la frase. Por lo tanto, todo esto se define en una expresión: violencia institucional, estructural, de la que todos somos responsables. No psicóloga Fulco, no psicóloga Fulco. Discúlpeme. Aquí los responsables jurídicos, penales, están claramente identificados. Aquí hay una jurisprudencia que la estableció la doctora Mirta Yance desde la Fiscalía, letrado en lo penal de primer turno, con las sentencias del doctor Luis Charles, por la cual la cabeza del Estado, el presidente de la República, está en conocimiento de lo que sucede en los establecimientos de detención o de privación de libertad. Y por ese motivo, y por esta jurisprudencia, es que Gregorio Álvarez está preso. Entonces, nosotros decimos, si se ha establecido esa jurisprudencia, si el presidente de la República se presume que está en conocimiento de lo que sucede en los centros de detención, en los centros de privación de libertad, para Gregorio Álvarez en dictadura, en el periodo de la dictadura, ¿por qué no aplicar el mismo criterio jurídico para el doctor Vázquez? Porque es presidente de la República bajo el gobierno de esta izquierda, de este fraude amplio, porque han cambiado los estándares que maneja el fraude amplismo con respecto tanto al aspecto jurídico como al aspecto fáctico de los derechos humanos, porque la justicia tiene doble rasero, doble discurso, según que sea militar o fraude amplista. Bueno, eso nos genera, obviamente,
la crítica profunda a ese comportamiento. Voy a insistir y voy a ser claro. Si nosotros tenemos en los centros de privación de libertad una violencia ejercida por el propio Estado en forma estructural, institucionalizada, generando horror y terror, según las propias adjetivaciones de Fulco, tenemos un estado de terror. Y tenemos un estado de terror en los dos extremos que se puede polarizar una sociedad. En la vida cotidiana del ciudadano común, que está aterrorizado por la delincuencia marginal, y tenemos un estado de terror en los centros de detención por la violencia institucional y estructural que allí se recrea por parte de los funcionarios y de las autoridades. El primer responsable, por supuesto, el presidente de la República, por algo es presidente de la República. Tiene que estar enterado. Sobre todo, señor Vázquez, cuando desde su primer gobierno, a través del informe de Manfred Novak, quien está hablando, el doctor Gustavo Salle, lo denunció penalmente por delitos de lesa humanidad ya en aquella época. Como sucede normalmente con las denuncias del doctor Salle, en este actual sistema judicial durante los gobiernos del fraude amplio, las denuncias fueron archivadas. Pero el tiempo y los hechos, porfiadamente, le han dado la razón a quien habla en la fundamentación de sus denuncias. Y hoy la razón nos la da nada más y nada menos que funcionarios de confianza del doctor Vázquez. Es decir, esta no es una declaración de la falsa oposición. Esto no es una declaración o una constatación del doctor Salle. Esta es la descripción que hace una funcionaria del gobierno de Vázquez, una funcionaria de confianza de Vázquez, que está confesando que encontró un sistema de represión de adolescentes donde la tortura, donde los horrores están establecidos institucional y estructuralmente. Nosotros, frente a esa situación, amigos, les quiero decir que esta comparecencia es frente a senadores, ¿verdad? Yo les voy a dar la integración de esta comisión en la que se expresan estos conceptos. Estaba la senadora Daniela Paisé, el señor senador Daniel Bianchi, el vicepresidente Marcos Otegui, la senadora Verónica Alonso, Carola Viaga, Lucía Topolansky, senadores Daniel Bianchi, Marco Otegui y Yerú Pardiñas. Estaban también Patricia Ayala, Constanza Moreira, José Amorín, Carlos Camí, Álvaro Delgado, Luis Alberto Heber, Rubén Martínez Huelmo, Rafael Michelini, y estaba también presente Guillermo Besosi. O sea que la descripción del terrorismo de Estado del gobierno de Vázquez se hace frente a todos estos individuos. Y a mí me llama poderosamente la atención, ¿saben? ¿Por qué me llama poderosamente la atención? Porque si algo caracterizó al fraude amplio fue su lucha por verdad y justicia con respecto a la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. A todos nos preocupó las barbaridades, las cobardías, las herejías, las atrocidades que hicieron los militares en nuestro país fueron indescriptibles. Además lo fueron cumpliendo políticas imperialistas, es decir, mandados fundamentalmente por el Departamento de Estado de Estados Unidos
y sus organismos represivos como la CIA, el FBI, la DEA. Recordemos que mandaban agentes especializados en torturas, ¿verdad? En un momento, justo es decirlo, en que un sector de izquierda había apelado a las armas, es decir, había apelado también a los mecanismos fuera de la Constitución, la ley y de la convivencia pacífica. Había un foco, un movimiento foquista, que se había alzado en armas para, según sus declaraciones, cambiar el sistema por la vía armada, es decir, por la fuerza. Vamos a la pausa y vamos a seguir analizando este tema de los derechos humanos del pasado y del presente. Petudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario. Un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Sasha. Que soy duro de boca y no me... ¿Qué tal, amigos? Buen día. Nuestro presidente de la República tiene una frase que utiliza habitualmente, la propaló en el reciente Consejo de Ministros de su gobierno, y tercero, la verificación empírica, la experiencia de todos y cada uno de los amables oyentes. Hay un artículo fundamental en la Constitución de la República, que es el artículo 10, que está en la sección segunda, capítulo primero, artículo 7, debí decir, y que establece los derechos, deberes y garantías. Ese artículo 7 dice: los habitantes de la República tienen derecho Tratante de acuerdo con los artículos 1, 3 y 25 de la Ley de Prensa en vigencia, y su contenido no representa la opinión de la emisora. Yo sé que el pago me tiene idea, porque los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, se abrirme camino para ir donde quiera. A partir de este momento usted sintoniza En Fraiventos, que dice: dentro de la Constitución y de la ley todo, fuera de ella nada. Corresponde entonces que nosotros nos cuestionemos si esa frase, si esos conceptos vertidos por el señor presidente se ajustan a la verdad, se ajustan a la realidad del país, y en todo caso, si así no fuere, desmentir esas conceptualizaciones y lisa y llanamente decirle al señor presidente de la República que nos está mintiendo a los uruguayos cuando insistentemente nos dice que su gobierno obra dentro del marco constitucional y legal. Y yo creo que nada mejor que primero el análisis de la Constitución, luego las declaraciones de funcionarios